Bienvenidos a otro caso de NIF aquí en su portal de aprendenif.com. El día de hoy vamos a destinarlo a ampliar más el conocimiento de lo que corresponde los instrumentos financieros. Posiblemente la frase o la palabra, la expresión instrumentos financieros suena un poco que genera miedo, un poquito aterradora, como desconocida. Pero no, vamos a tratar de quitarle ese velo de desconocimiento. Realmente ese miedo, ese temor que le tienes a los instrumentos financieros se suscita por no conocer qué incluyen. Muchos de ellos sabemos que tú lo has manejado. Entonces vamos a hablar de ellos y de diferentes tópicos. Por ejemplo, vamos a entrar a la definición de los instrumentos financieros, qué tipos de instrumentos financieros hay, los requerimientos que tienen esos instrumentos financieros, unos ejemplos también de esos instrumentos financieros, lo que corresponde a activos y pasivos no financieros, para no confundirlos, la elección de la política contable que tengamos para este tema, la medición inicial, la medición posterior de estos instrumentos financieros. Y también, por último, lo que corresponde al deterioro. Entonces, vamos a dar inicio a todas estas interrogantes que nos hemos planteado. Primero, ¿qué es un instrumento financiero? Y un instrumento financiero, lo primero que tenemos que definirlo es como un contrato, un acuerdo entre dos partes, donde para una de las partes es un activo financiero, para otra parte es un instrumento de patrimonio o posiblemente un pasivo financiero. Ese acuerdo, pues por ser un acuerdo de voluntades, tiene unas consecuencias esos acuerdos. Entre ellos, por ejemplo, de que de una de las partes haya un derecho, del otro haya una obligación. Normalmente los términos que se generan de estos contratos son precisamente pues, de carácter legal. Los contratos posiblemente tengan diversas formas, algunos son verbales, otros son de carácter escrito, pero ambos, verbal o escrito, tienen validez con relación a los instrumentos financieros. No es obligatorio entonces que sea totalmente escrito. Entonces las partes obviamente están de acuerdo con esos instrumentos financieros. Como ven, esta primera introducción a los instrumentos financieros nos diría que podemos definirlo como un contrato de acuerdo de voluntades o como acuerdo de voluntades. Los tipos de instrumentos financieros que podríamos tener serían en NIF para las pymes unos instrumentos financieros básicos y unos otros instrumentos financieros que los llamaríamos más bien de carácter un poco más complejo. Entonces los instrumentos financieros básicos, por ejemplo, pueden ser el efectivo, algunas inversiones, podríamos tener, por ejemplo, también temas relacionados con cuentas por cobrar, de carácter comercial. También serían instrumentos financieros cuentas por pagar a nuestros proveedores, a nuestros prestadores de servicios, las obligaciones financieras, los sobregiros que tenemos con las entidades bancarias. También podríamos tener todo tipo de financiación, bien sea con entidades financieras o con terceros. Eso es lo que corresponde a esos instrumentos financieros básicos. Los otros instrumentos financieros que los hemos denominado de carácter un poco más complejo, pues podríamos tener en ellos forward, swaps, tipos de negociaciones, donde de alguna manera commodities, hay riesgos en la inversión de ellos. Un forward de divisas, por ejemplo, es cuando yo compro unas divisas hacia el futuro y eso puede implicar que me vaya bien o que me vaya mal. Entonces ya hay un riesgo inminente en él, pero se hacen para cubrir precisamente otro tipo de instrumentos financieros. Entonces, los instrumentos financieros que son un poco más complejos estarían en la sección
12, mientras que los básicos están en la sección 11. Los instrumentos financieros que están en la sección 12 generan contabilidad de coberturas. En la NIF para las pymes no existe la obligatoriedad de manejar contabilidad de coberturas, lo cual se volvería entonces en estos casos opcional. Pero de todas maneras podría darse eventualmente otro tipo de instrumentos financieros para su manejo en la contabilidad tradicional. Profundicemos un poco en lo que corresponde a los requerimientos de esos instrumentos financieros. Decíamos que para una parte del contrato es un activo financiero y para la otra parte puede ser o bien un pasivo financiero o bien un instrumento de patrimonio. Definamos cada uno de ellos. Un activo financiero. Entonces, para mí, hablemos de una cuenta bancaria, el efectivo. Esa cuenta bancaria, que para mí es un activo financiero, para una entidad financiera es un pasivo financiero. O sea, ellos me deben ese dinero a mí. Si yo tengo, por ejemplo, una inversión en acciones, entonces yo tengo un derecho, tengo un activo, poseo un título, es un activo financiero, y para la otra parte es un instrumento de patrimonio. Son acciones, cuotas, partes de interés social, como sea, el tipo de título o valor que emita el ente societario. Si yo tengo una cuenta por cobrar, para la otra parte podrá ser una cuenta por pagar. Una cuenta por cobrar en ventas, para la otra parte es una cuenta por pagar por compras, ¿no? Una inversión en un CDT, para mí es un activo financiero, para la otra parte es un bono, es un pasivo financiero. Entonces observemos que allí podemos contar siempre que hay la reciprocidad de este tipo de acuerdos. Siempre tiene que darse esa reciprocidad. Por eso, cuando no se da la reciprocidad, no tendríamos un instrumento financiero. Estos son los requisitos. Si no se cumplen estos requisitos, no tenemos un instrumento financiero. Por ello, ampliémoslo con algunos ejemplos de instrumentos financieros. Por ejemplo, hablemos del disponible o efectivo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro en moneda nacional, en moneda extranjera. Podríamos tener inversiones en CDTs, en títulos valores, en acciones, CDTs o títulos a largo plazo, a corto plazo. Los de corto plazo podrían ser equivalentes a efectivo, si acaso ese fuese el destino o el propósito que yo tengo para ese tipo de inversiones. Los deudores, entonces yo tengo unas cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de carácter comercial, de carácter hacia los empleados, cuentas por cobrar a terceros. De pronto no es el oficio mío, pero puedo llegar a tener de alguna situación. O a partes relacionadas, cuando por ejemplo tengo una subsidiaria y le presto dinero, ¿no? O a los familiares, si la empresa es de familia, que le presta a alguno de los miembros de la familia, que serían partes relacionadas. Y tendríamos también un instrumento financiero que se da por sí mismo, que serían ingresos pendientes por facturar. Recuerden que en NIF no existe la obligación pura de facturar. También tenemos como instrumentos financieros las obligaciones financieras. Estos ya son pasivos financieros. Lo que corresponde al efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, deudores, son activos financieros. Veamos un poquito los pasivos financieros. En los pasivos financieros nos vamos a encontrar, por ejemplo, obligaciones con entidades financieras, donde tenemos pagarés, sobregiros, leasing, obligaciones de leasing, de endeudamiento, de arrendamiento financiero. Tendríamos, por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores, que tendríamos entonces del carácter nacional o del exterior, o mis prestadores de servicio, que son aquellos que continuamente me proveen crédito hacia mí directo.
Otras cuentas por pagar, por ejemplo, aquellos que me prestan servicios tales como honorarios, de pronto puedo tener allí cuentas por pagar a socios, puedo tener en ellos cuentas por pagar de carácter de dividendos, podría tener una cuenta por pagar por un servicio que un tercero me haya prestado. También podría tener bonos emitidos, ¿no? Entonces, esos bonos emitidos para mí es un pasivo financiero, para el que lo adquiera sería un activo financiero, esos bonos, o podría tener de pronto unos ingresos que voy a recibir en el tiempo, o también podría llegar a tener unos ingresos recibidos para terceros que sean por anticipos. Ese es el tipo de movimiento que yo puedo manejar dentro de ese conjunto de pasivos financieros. Y por último, los instrumentos de patrimonio, que pueden ser entonces las acciones que emita la entidad, bien sea de carácter común o acciones de carácter preferente, dependiendo que si es la característica de la preferencia, podrían darse instrumentos financieros incluso compuestos, pero que esos no se manejan en la sección ni la 11 ni la 12, sino que se manejan en la sección 22, que sería la correspondiente a la NIF para las pymes en estos casos. Entonces, esto es el conjunto, el gran marco de esos instrumentos financieros de carácter básico que, si ustedes lo concluyen, es lo que la mayoría de nosotros hemos manejado. Entonces, los instrumentos financieros ya los hemos manejado. Lo que pasa es que tiene una connotación distinta, diversa en este sentido. Coloquemos otros ejemplos de instrumentos financieros para que los podamos tener. Veamos, por ejemplo, recibimos un crédito de un banco. Esto nos origina entonces un activo financiero para el que lo recibe, para el que lo otorga, un pasivo financiero para la entidad que presta, ¿de acuerdo? El dinero que se recibe por el crédito, pues para mí es un activo financiero, también la obligación simultáneamente. Por el otro lado, tendría el que otorgue el crédito, entregaría unos recursos y de sus activos financieros y generaría una cuenta por cobrar de ese préstamo que está otorgando. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a mirar una y otra parte. Por recibirlo, yo lo debo. El otro por entregarlo, le deben, es una cuenta por cobrar. Por ejemplo, también tenemos un instrumento financiero cuando compramos mercancía, que es una labor, diría, de las más habituales que realiza la empresa. Entonces, esa mercancía que se compra a crédito, entonces yo recibo el activo, el inventario, y tengo un pasivo a un tercero, un proveedor o una cuenta por pagar a un tercero, dependiendo del tipo de cosas que yo compre. O podría comprar de pronto una propiedad de inversión, una propiedad, planta y equipo, un intangible, y quedo debiendo ese dinero, ¿no? Entonces, ese pasivo sería un instrumento financiero en ese sentido. También podría comprar acciones. Podría comprar acciones que se cotizan en bolsa o podría comprar acciones que no se cotizan en bolsa. Si son acciones para que me generen dividendos y están destinadas normalmente para eso, entonces serían instrumentos financieros. Si ya las tengo con otra destinación, esas acciones podrían cambiar de destino. Por ejemplo, podrían ser más bien una inversión en asociadas, una inversión para obtener control conjunto o una inversión quizás en una subsidiaria con un control un poco más amplio por parte de la empresa. Pero, por ejemplo, yo podría tener unas inversiones a muy largo plazo, pero yo soy dueño de una parte muy pequeña, entonces ahí sería también un instrumento financiero. Un derecho, por ejemplo, a recibir dinero, como por ejemplo cuando tengo un cupo de crédito, como cuando me han aprobado ese cupo de crédito y empiezo a tener ese tipo de reciprocidad con una entidad de carácter financiero, ¿no? Entonces, ahí tenemos una muy buena gama de opciones para poder analizar lo que corresponde a la forma de evaluar y verificar si estoy frente a un instrumento financiero o no lo estoy.
Evaluemos entonces cuando no tengo un activo o pasivo financiero, es decir, tengo un activo o pasivo no financiero. ¿Cuándo ocurre eso? Veamos algunos casos, uno de ellos. Por ejemplo, tengo yo un saldo a favor frente a la administración de impuestos. Ese saldo a favor frente a la administración de impuestos, yo primero lo estoy informando. Hasta ahora, la administración de impuestos no ha verificado si realmente soy beneficiario de ese saldo a favor o no. Por ello, por ejemplo, para mí será una cuenta por cobrar, pero para el Estado todavía no. Cuando haga la solicitud, empezaré un proceso. Y posteriormente, cuando ya me verifiquen, me examinen, me hagan una auditoría, si es del caso, y me emitan una resolución para pagarme un dinero, en ese momento esa cuenta por cobrar no financiera se transforma en un activo financiero. Mire, era no financiero porque yo no tenía, la otra parte no me debía, en este caso el Estado, la administración de impuestos. Pero cuando ya emite una resolución, ahora sí. Ahora hay unos instrumentos, unos activos no financieros, pues muy comunes. Por ejemplo, el inventario es un activo, pero no es de carácter financiero, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo. Tampoco es un activo, pero no es de carácter financiero. Los intangibles, los activos biológicos, las inversiones en subsidiarias, en asociadas o de control conjunto, ninguno de ellos son activos financieros. Son activos, pero no de carácter financiero. Por eso están en otras secciones correspondientes de la NIF para las pymes. Y en plenas también están en distintas agrupaciones. Generan beneficios económicos, pero si yo tengo un inventario, ¿no? Entonces, para la otra parte, ¿qué es? Es una venta. Lo que para mí es una compra de inventarios, para el otro es una venta. Entonces, no hay un acuerdo. La cuenta por pagar de la adquisición de ese inventario sí es un pasivo financiero, que para el otro, la venta es un ingreso y la cuenta por cobrar, ese sí es un activo financiero. Pero observen que es la contrapartida, no el inventario ni el ingreso, ¿no? Las multas y sanciones, por ejemplo, a mí me aplican unas multas, tengo un dinero que debo pagar, que debo cancelar, entonces obviamente yo estoy frente a una obligación. Puede ser normalmente hacia las entidades del Estado o hacia este tipo de circunstancias o de entidades, pero entonces mientras no cumpla la obligación de eso no nace de un contrato, no es un acuerdo de voluntades. Yo simplemente tengo que pagar porque incumplí alguna situación, ¿no? Ese podría darse, la morosidad en el pago de un impuesto, la multa por no pagar o no declarar los impuestos, o cualquier obligación de carácter también laboral, que haya que consignar aportes a la seguridad social o cualquier situación similar a estas. Una demanda laboral, por ejemplo, es una obligación, yo la debo, es un pasivo, pero solamente sería un pasivo en el momento, no nace de un contrato como está, es una indemnización al contrato. Es una multa laboral que me imponen a mí para este tipo de cosas. Como ustedes pueden ver, entonces, así como hemos hablado de instrumentos financieros, también tenemos activos y pasivos que son de carácter no financiero. Por eso, por ejemplo, tampoco son pasivos financieros los pasivos por impuestos, los pasivos laborales, porque tienen ellos su propia sección o NIF, si estamos hablando de plenas, precisamente para determinar los requerimientos de cada uno de ellos. Hagamos una breve pausa y ya regresamos en instantes. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es
cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. En la sección 11 y en la sección 12 es de las pocas secciones, casi diría que la única, que permite un enlace con las NIF plenas. Y es, por ejemplo, la posibilidad que en NIF para las pymes se pueda aplicar las plenas. Es decir, yo puedo elegir como política contable, aplicar las secciones 11 y 12, pero opcionalmente una de dos, no puedo tomar las dos, no para unas cosas las 11 y para otra la NIF 9, no. Tengo que elegir o bien la NIF 9, ¿no?, de instrumentos financieros en plena, o la sección 11 y 12 de la NIF para las pymes. Por lo tanto, tendré que tomar una decisión cuál aplico. Eso sí, hacemos una salvedad. Las revelaciones, la información a revelar es las que pide la NIF para las pymes. Pero la metodología sería la que se aplique o basada en la NIF 9 de NIF plenas, instrumentos financieros. Esto es opcional, no es obligatorio, es una alternativa que podría hacer una pyme. Esto siempre y cuando considere la entidad que la NIF para las pymes, los requerimientos de las secciones 11 y 12 son no lo suficientemente fuertes para los casos que está manejando. Yo diría que en muy pocas situaciones podría darse esta circunstancia, pero obviamente queda la puerta abierta para aplicarlo. Por ende, entonces vamos a tener esa situación en cuenta. Profundicemos en lo que corresponde a la medición inicial. ¿Qué significa medición inicial? En el momento en que hago el reconocimiento, es decir, por primera vez voy a hacer el registro
de ese activo o pasivo financiero. Por ende, vamos a tener en cuenta dos tipos de mediciones iniciales: cuando se haga sin financiación y cuando se haga con financiación. Cuando se hace el instrumento financiero activo o pasivo sin financiación, tienen que darse las siguientes características para su medición inicial. Primera, tiene que darse bajo términos comerciales normales. ¿Qué significa términos comerciales normales? Significa que entonces la entidad tiene una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, normalmente en los plazos tradicionales, 30, 60, 90 días. Esto no lo vamos a encontrar en el estándar. En la parte de la NIF para las pymes, ustedes van a encontrar un material de entrenamiento. En las explicaciones del material de entrenamiento es cuando se explica. Algunos han dicho que términos comerciales normales es un año. En ninguna parte el estándar establece si son días, meses o años, pero el material de entrenamiento sí habla de 30, 60, 90 días. Es lo que normalmente se podría negociar por parte de una entidad. Entonces, ¿cómo se contabilizaría o cómo se registraría, cómo se valoraría ese reconocimiento inicial o ese reconocimiento en la medición inicial? ¿Al precio de la transacción o al valor razonable? El precio de la transacción es el costo de la transacción. Entonces, o con los costos de la transacción. El precio de la transacción es lo pactado, que incluye sus costos de transacción. Unos costos de transacción podrían ser, por ejemplo, los que van directamente atribuibles a una compra, a una venta, a una emisión de un título, o obligatorio para poder venderlo, obligatorio para poder comprarlo, para poder adquirirlo. Por ejemplo, yo pido un crédito y contrato a un especialista que me ayude a lograr que me otorguen ese crédito. Los honorarios no son un gasto, son un menor valor del crédito. Si yo soy el que presto y cobro por el hecho de prestar, de la tramitología que implica el crédito, las consultas a las centrales de riesgo, todo eso sería beneficios para mí dentro de lo que corresponde al costo de la operación. Eso implicaría entonces la contratación de asesores, comisionistas, intermediarios, pero no empleados, porque eso ya sería llegar a un nivel demasiado detallado. Rara vez podría verse esa situación inmersa porque hilaríamos demasiado delgado. Prácticamente son las acciones o las negociaciones plenamente identificables y directamente atribuibles a determinados agentes, terceros, comisionistas y demás. Al valor razonable, entonces, al valor razonable es, depende si se cotiza en bolsa, el valor que yo estoy cobrando, que estoy comprando. Entonces, cuando yo registro la medición inicial al valor razonable, ya los costos de la transacción sí se volverían gastos, porque el valor razonable ya es lo que está cotizando, por ejemplo, en una bolsa de valores, en una bolsa agropecuaria, en un mercado activo. Entonces, allí es donde vamos a tener la diferencia frente al precio de la transacción o frente al valor razonable. En el precio de la transacción sí incluyo los costos, en el valor razonable no incluyo los costos de la transacción, porque se irían directamente a los resultados. Ahora veamos la medición inicial, el reconocimiento de la transacción por primera vez, pero con financiación. Entonces, los requerimientos serían los siguientes. Primero, se consideraría lo primero que tenemos que evaluar es si la operación
que yo estoy realizando se considera una transacción de financiación. Una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, sería una transacción de financiación cuando el plazo se va más allá de los normales que yo tengo comercialmente. Entonces también podríamos tomar los plazos normales de crédito, tales como 30, 60, 90 días, para ser consecuentes con lo que hemos visto de transacciones sin financiación. También se considera una transacción de financiación cuando se subsidia la financiación. Por ejemplo, cuando yo le cobro una tasa de interés muy baja. A veces, cuando se le presta a los socios, se subsidia la totalidad de la tasa, por ejemplo, no se le cobra tasa de intereses o se le cobra una tasa de interés simbólica, casi que muy mínima. Entonces, en esos casos estaríamos frente a una transacción de financiación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos frente a una transacción de financiación? Entonces, lo que tenemos que hallar es el valor presente de los pagos futuros, o sea, del flujo futuro que yo voy a recibir. Puede ser que lo reciba en una sola ocasión o pueda que lo vaya a recibir en varios instalamentos, en varias cuotas. Entonces voy a tomar todos esos flujos futuros, los llevo a valor presente mediante la fórmula de valor presente, descontándola a una tasa de interés del mercado. Es decir, una tasa de una situación similar a la que estoy realizando. Si yo le estoy prestando a un empleado, entonces la tasa normal sería la que le cobraría una entidad financiera a ese empleado. ¿De acuerdo? Si yo estoy vendiendo mercancía, por ejemplo, yo he tomado como referencia las transacciones que se hacen para las aceptaciones bancarias, los descuentos que se hacen para ventas de facturas, que son tipos de situaciones muy similares a las que yo estoy manejando. Esas tasas entonces me sirven para descontar ese valor futuro y lo vuelvo valor presente. Y tengo que tener en cuenta entonces una situación similar. Por eso es que dice el estándar un instrumento financiero similar. Pero similar ¿dónde? Que yo tenga o que lo tenga el mercado. Entonces no es lo mismo cuando, por ejemplo, un banco le presta dinero a una empresa A o la empresa AA o a una empresa AAA. Porque son niveles de riesgos distintos. Entonces se cobran tasas distintas. A la AAA pues le cobrarán una tasa de interés menor. Entonces el mercado de la AAA es diferente del AA y es diferente del A, para que lo tengamos en cuenta. Para eso debemos tener en cuenta entonces lo que significa financiación implícita. Porque si bien yo le estoy cobrando una tasa, pues entonces la financiación implícita va a tener que manejarse cuando yo no cobro intereses, es decir, cuando presto sin intereses, cuando emito una factura y no cobro intereses, cuentas por cobrar, cuentas por pagar sin intereses. Hay un interés oculto, eso se llama financiación implícita. Implícito hay. De todas maneras estoy otorgando una financiación y esa financiación debe tener un costo y el costo de esa financiación se mide de alguna manera. Entonces, el hecho de no recibir, de no pagar ese dinero en el momento de las opciones normales de crédito, se genera una pérdida de valor de ese dinero. Esa pérdida de valor se debe reconocer al hoy, ¿no? Obviamente cuando no tengo una tasa de interés. Cuando tengo tasa de interés, pues no hay problema. Cuando no tengo tasa de interés es donde empiezo a tener en cuenta. Por favor, verifica las condiciones de deterioro de un instrumento financiero para que fortalezcas esto que estoy mencionando. Entonces, los términos normales de financiación, pues prácticamente ya no serían los normales, superan los 30, 60, 90 días según el tipo de cliente, según el país, según las condiciones que yo estoy dando. Cuando las condiciones de crédito hay diversas,
por favor no forcemos. He escuchado en algunas ocasiones que hay personas que para la financiación implícita, para no tener que hacerlo, dicen que una operación normal se da a 180 días. Pues si yo la estoy dando a 180 días, obviamente que hay una transacción oculta. Si normalmente vendo a 60 días o a 90, pues ¿cómo va a ser una transacción normal 180 días? Ahí hay una financiación posiblemente implícita. Por lo tanto, tenemos que evaluar lo que es el efecto del valor del dinero que posiblemente sea en el tiempo. En esto también debemos ser mesurados. Si el impacto del cálculo de esos intereses no es representativo, no es material, no es relevante, pues entonces podría omitir hacer esta parte. Por eso es tan importante tener en cuenta. Recuerden que la materialidad se puede dar por un solo crédito, que de pronto no es material, pero de pronto si yo te otorgo varios créditos, posiblemente sí sea material. Esa es la analogía, ese es el análisis que tenemos que hacer con relación a este tipo de situaciones. Analicemos la medición posterior de los instrumentos financieros. ¿Qué significa medición posterior? Medición posterior es cuando voy a emitir unos estados financieros. ¿Cuánto debe valer ese activo o ese pasivo financiero en el momento en que yo emito unos estados financieros? Recuerden que el procedimiento de la medición inicial es cuando por primera vez reconozco el hecho económico. La medición posterior se va a hacer a futuro, mientras existan esos instrumentos financieros, yo tengo que estar evaluándolos para ver si lo que estoy haciendo de pronto tengo que cambiar su valor. Entre ellos, incluso podría tenerse en cuenta hasta un posible deterioro. En la medición posterior, entonces, yo normalmente tengo lo que corresponde a costo amortizado o valor razonable. El costo amortizado normalmente se le aplica a los instrumentos de deuda. Es decir, cuando estoy hablando de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo o pasivo financiero. Esos instrumentos de deuda, entonces, son los que yo estoy teniendo en cuenta bajo el método del costo amortizado. El costo amortizado significa que voy a manejar una parte de capital y otra parte de interés. Esa parte de capital y esa parte de interés, entonces voy a tenerlo con el método del interés efectivo. Es decir, tengo que tomar una tasa efectiva. Las tasas efectivas normalmente tienen un comportamiento diario, diariamente, periódicamente van cambiando. Obviamente en eso también puedo llegar a tener otro tipo de mediciones posteriores. Por ejemplo, los compromisos de recibir un préstamo. Cuando yo tengo asegurado un préstamo, ya me lo han garantizado que me lo van a dar, pues entonces se miden al costo menos el deterioro del valor. En algunas ocasiones, si no me lo han desembolsado, pues de pronto el valor es hasta cero. A lo que debo tener en cuenta es en el momento en que me lo desembolsan, por qué valor lo voy a recibir. Por el contrario, las acciones preferentes, las no convertibles pues en acciones ordinarias o que no están para la venta, entonces podrían llegar a tener dos tipos de valores. Las acciones que se cotizan en bolsa las tendré que medir a valor razonable. O si no se cotizan en bolsa, pero puedo obtener su valor razonable, entonces las mido a valor razonable. Las demás acciones, las demás inversiones en acciones, pues las llevo al costo menos el deterioro del valor, para facilidad, en este caso, del instrumento financiero. Cuando manejo entonces el valor razonable en los instrumentos financieros, debo tener en cuenta varias circunstancias. Allí debo plantear, primero, ¿existe un mercado activo? ¿Sí o no? Si no existe, ¿tengo una transacción reciente que pueda tomar como referencia? Si sí, la tomo, si no, tomo. ¿Debo aplicar una técnica de valoración? Entonces
Entonces, en ese orden de ideas tendríamos un mercado activo, es siempre y cuando esté frecuentemente moviéndose, entonces ahí tengo las bolsas de valores, bolsas agropecuarias, pero es una situación donde permanentemente puedo llegar a obtener valores. Por el contrario, una transacción reciente es algo que yo haya hecho hace muy poco y pueda tomar como referencia, o alguien que yo pueda tomar como referencia dentro del mercado que se haya hecho hace muy poco tiempo y la pueda tomar como referencia, siempre y cuando a la fecha que esté midiendo pueda yo decir, mire, es que esta transacción ocurrió hace tanto tiempo y no, la variación es muy insignificante. O una técnica de valoración que entonces ya podría llegar a tener yo algo un poco más complejo, donde puedo entrar a medir ya datos, flujos proyectados, puedo llegar a tener avalúos, bases de datos donde se miden esos diferentes metros cuadrados, o puede llegar a tener información, por ejemplo, de una determinada región, información distinta de otra región. No es lo mismo que yo tenga un valor razonable en un sitio A que en un sitio B. Recuerden que el valor razonable se aplica para todo el estándar. Por eso mencioné la palabra de metros cuadrados. En el caso específico del instrumento financiero, podría ser lo más certero unos flujos proyectados que yo regrese o descuente a valor presente. Por último, veamos lo correspondiente al deterioro del valor. En NIF para las pymes, el deterioro está en la sección 27, pero los instrumentos financieros tienen su propia metodología del deterioro del valor. Por lo tanto, no hay que acudir a la sección 27. El deterioro del valor de los instrumentos financieros está dentro de la sección 11. Entonces, por ejemplo, si fue medido al costo amortizado, pues tendré que evaluar si lo que falta por amortizar, ese es el valor. Por ejemplo, el saldo de un crédito, tengo que evaluar si es lo que yo realmente estoy debiendo, o estoy debiendo más, o estoy debiendo menos. Allí debo tener en cuenta esa circunstancia. Normalmente, cuando yo hago pagos al día, pues estoy debiendo el monto del capital más los intereses proporcionales a lo que va recorrido en el tiempo, ¿no? En ese tengo que tener en cuenta esos flujos futuros para poder obtener esa información, siempre trabajando con tasa de interés efectiva. Cuando manejo tasas de interés variables, ya no fijas, sino variables, debo irla actualizando permanentemente. Eso es muy fácil de que ocurra en muchísimos de nuestros contratos. No manejamos tasa fija, sino una tasa variable. En algunos casos hay tasas que varían según los países, mensual, incluso llegan hasta variaciones de carácter semanal. O sea que cada semana, así sea unos punticos, pero cambia. Ahora bien, si fue medido al costo, tengo que mirar qué pasa con su valor de recuperación. Entonces, si puede presentarse entre ellos un deterioro, y debo realizar una estimación de eso que voy a recuperar. En ese caso, obviamente tengo un valor aproximado. No tengo un valor exacto, es una estimación de lo que posiblemente valga ese instrumento financiero hacia el futuro. Lo normal es que no ocurran mayores situaciones, pero pueden darse, ¿no?, cuando hay variaciones en los mercados de tasas de interés, o en general, si tengo cartera, por ejemplo, de que yo no vaya a recuperar parte o toda la cartera. Entonces ahí debo tener en cuenta esos deterioros. La entidad, entonces, habría que analizar cuánto recibiría si vendiese ese activo en el momento de emitir los estados financieros. Es como buscar una equivalencia. Por eso es importante tener en cuenta las evidencias para ver si hay deterioro o no lo hay. Entonces, las evidencias tienen que ser objetivas, no pueden ser subjetivas. Tienen que ser de carácter objetivo. Por ejemplo,
cuando hay dificultades financieras por parte de la persona que me debe dinero o donde yo tengo invertido, tengo mis inversiones allí. Es una entidad, tengo una inversión muy pequeña, pero yo veo que la entidad está como bastante regular. Entonces hay una evidencia, dificultades financieras donde yo tengo la inversión o la persona que me está debiendo. El contrato no se ha cumplido, entonces se infringió el contrato, no se está pagando a tiempo, hay morosidades, entonces ahí puedo llegar a tener también una evidencia objetiva de ese sentido. O cuando yo tengo concesiones distintas con unos clientes que no se las daría en casos normales. Por ejemplo, un cliente que entra en reestructuración financiera y yo le otorgo a ese cliente un plazo adicional. Entonces, todo ese plazo adicional, pues casi que me toca eso obligado, ¿no? Hacerlo. O voluntariamente se lo otorgo. O como ocurren en algunos de nuestros países, yo termino otorgándose de manera tácita, pero ¿por qué? Porque sé que él se va a tomar esos días, ¿no? Eso es como cuando uno dice, mire, facturémosle a 30 días porque él me va a pagar a mí a 90. Porque si yo le cobro a 90, pues él se toma 180. Entonces, prefiero facturarle a 30 días para que él me pague a los 90. Es porque yo ya sé ese tipo de manejo de mis clientes. Ya eso entraría en el conocimiento y el detalle de esos clientes. Mire que no estoy analizando grupos, estoy analizando de manera individual ese riesgo con cada uno de esos clientes. El deudor, obviamente, si quebró o está en una reestructuración financiera, pues lógico que ahí es un deterioro, ni más. Si a mí me dicen que me van a pagar dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 20 años, pues obviamente hay un deterioro, no podría negarlo. O cuando las características de lo que yo esperaba, las expectativas que yo tenía de recibir, pues ya no las voy a recibir y voy a tomar y finalizar o voy a castigar parte de ese instrumento hasta el momento en que finalice esa inversión o realice mi cobro. Como ustedes lo pueden observar, los instrumentos financieros, algunos los hemos ya manejado y otros no tanto. Trae unas nuevas características, pero lo importante es que hemos tratado de darte algunos elementos de criterio para que tú los tengas en cuenta. Esto es el tema relacionado con instrumentos financieros para que vayamos mejorando nuestro criterio profesional para su manejo. Hasta una próxima ocasión en Casos de NIF, aquí en aprendenif.com.